Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nada con el contenido de lo que fue el segundo foro que se celebrara en la ciudad de Santiago, en el marco nada de las actividades que se están llevando a cabo conjuntamente con la Presidencia, la Mesa del Diálogo y la Fundación Institucionalidad y Justicia, en donde se trató el tema, los principios fundamentales de la Constitución, con la participación de Alberto Cruzeta, Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats y José Darío Suárez. Lo invitamos a que compartan con nosotros el contenido de este importantísimo evento. Este segundo foro está siendo desarrollado desde la ciudad de Santiago, particularmente desde el Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esta oportunidad el tema es los principios y derechos fundamentales. Como en la ocasión anterior, tendremos la oportunidad de escuchar la exposición de dos distinguidos profesionales y luego dos comentarios a cargo de otras dos personalidades entendidas en la materia. Presentamos a ustedes a quienes son los anfitriones como en ocasiones anteriores. Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador del Diálogo Nacional. Rafael Núñez, secretario de Estado, titular de la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Sergio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y los participantes de esta noche, en su calidad de expositores, José Darío Suárez, Eduardo Jorge Prats, y en el rol de comentaristas, José Alberto Cruzeta y Cristóbal Rodríguez Gómez. Como apertura de este segundo foro, que repetimos, tiene por tema los principios y derechos fundamentales. Tal y como está previsto y sin mayor preámbulo, presentamos a ustedes al primer expositor de la noche, el señor José Darío Suárez. Buenas noches, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, demás integrantes de la mesa principal, colega expositor Eduardo Jorge y demás panelistas. En una Constitución bien diseñada, su estructura se encuentra delimitada por tres elementos esenciales: derechos fundamentales, división del poder y control constitucional. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, elaborada en el 1789, en los inicios del constitucionalismo moderno, disponía que toda sociedad en donde no estuvieran garantizados los derechos y establecida la separación de los poderes, carece de constitución. Para facilitar el entendimiento del contenido del proyecto en materia de derechos fundamentales, es necesario hacer unas breves precisiones sobre la aparición y evolución de los derechos humanos. El pensamiento constitucionalista que inspiró las primeras revoluciones francesa y norteamericana, y sobre todo la evolución del sistema británico del siglo XVIII, se apoyó en dos principios. Primeramente, que hay determinados derechos de la persona que son consustanciales a la misma naturaleza humana. Y en segundo lugar, que tales derechos en general son predicables a todos los miembros de la comunidad política. Otra cuestión que hay que precisar
antes de entrar en el estudio de la propuesta de reforma contenida en el proyecto, es que la aparición y la evolución de los derechos fundamentales ha estado íntimamente vinculada a la instauración de los llamados estados de derechos o constitucionales. Y es que no es posible la existencia de un estado de derecho sin que se reconozcan unas libertades que actúan como freno y límite de la acción del Estado. Por tanto, tanto las potestades como los derechos deben ser limitados en consecución al bien común, para evitar de esa forma caer en los extremos perversos de la patología institucional que se manifiesta, por un lado, en el totalitarismo del Estado o en el autoritarismo, y por el otro, en la anarquía o la ley de la selva de la sociedad. Al término Estado de Derecho se ha venido anteponiendo paulatinamente la del Estado democrático, para significar que la ley no es solo un mandato general, sino también expresión de la comunidad, elaborada por unos representantes que han sido libremente elegidos por los ciudadanos. Y a las categorías anteriores de Estado democrático y de derecho, el constitucionalismo ha incorporado la de Estado social o de bienestar, expresión acuñada por el jurista alemán Hermann Heller como indicativo de que el Estado no solamente debe facilitar y garantizar la libertad, sino como indicativo también de un modelo de intervención pública que procura un adecuado estatus de los ciudadanos. El proyecto de reforma, en consonancia con esos antecedentes, coloca como premisa fundamental de los derechos fundamentales, precisamente llenando una carencia del texto constitucional vigente, la concepción de que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y en la protección efectiva de los derechos fundamentales. El proyecto realiza un redimensionamiento de los derechos fundamentales y de la protección o de su protección judicial. A diferencia del texto constitucional vigente, que al estilo de las constituciones decimonónicas solamente contiene una escasa, una sucinta carta de derechos, el proyecto contiene un extenso y completo catálogo de derechos fundamentales, bien clasificado, organizado en diferentes categorías y acompañado de las correspondientes garantías. Sobre este particular ha dicho el doctor Alan Breuer Carías lo siguiente: el más grande reto de la Constitución de América Latina para el siglo XXI es el de la constitucionalización, de la internacionalización de la protección de los derechos humanos. El proyecto de reforma clasifica los derechos fundamentales en tres grandes categorías: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos y del medio ambiente. Y los derechos civiles y políticos son a su vez clasificados en cuatro subcategorías: la dignidad humana, el derecho a la igualdad, derechos constitutivos de la personalidad y derechos de la comunicación física, intelectual y social. La Constitución vigente engloba en los derechos fundamentales, bajo el epígrafe de derechos individuales y sociales, y nuestra Constitución prescinde así de toda clasificación, a pesar de que el texto constitucional vigente, a pesar de ello, de que exige como condición para el desempeño de los cargos públicos el estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Además, de manera similar, el proyecto engloba dentro de los derechos civiles y políticos el derecho a la igualdad, para significar que todos los seres humanos
son iguales ante la ley, lo que implica la erradicación de toda discriminación y de toda desigualdad. Igualmente están los derechos constitutivos de la personalidad, donde se establecen un catálogo de derechos, como que toda persona debe ser informada de su derecho al momento de la detención, el derecho de las personas a comunicarse con sus familiares, abogados, personas de confianza cuando es detenida, la condena de la violencia intrafamiliar, sobre todo la ejercida contra la mujer en cualquiera de sus formas, física, psicológica, económica, el reconocimiento formal y expreso del derecho a la intimidad, que engloba el honor, el buen nombre y el derecho a la propia imagen, y sobre todo el libre acceso de los datos que se encuentren en registros oficiales o públicos de carácter privado, y el derecho de toda persona de solicitar la actualización, la rectificación o la destrucción de esos registros cuando fueran erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos. Además, se incluyen entre los derechos civiles y políticos la comunicación física, intelectual y social. Aquí hay que destacar la cláusula de conciencia del periodista, que permite o faculta al periodista resolver su relación laboral con la empresa editora cuando es compelido a realizar actividades profesionales o informativas o contrarias a la deontología periodística o a sus convicciones valóricas, religiosas o filosóficas. La segunda gran categoría de derechos fundamentales integra los llamados derechos económicos, sociales y culturales, donde las novedades más sobresalientes son el derecho que se incorpora de que la unión estable de un hombre y una mujer, libres de impedimento material o de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, generan derechos y una comunidad de bienes de conformidad con la ley. La proclamación de que todos los hijos son iguales ante la ley, la previsión de que el trabajo no remunerado en el hogar se considerará como una labor productiva para la formulación y ejecución de políticas públicas y sociales, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre las personas adultas, la protección del trabajo consagrado como derecho y como obligación, y la incorporación del principio de igual salario por trabajo de igual valor, la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución y de los derechos fundamentales. Con ello se hace un recordatorio de la finalidad pedagógica expuesta en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos del 1789, cuando señaló que la ignorancia, el olvido y el desprecio son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Se reconoce también el derecho de todas las personas a la educación física, al deporte y a la recreación. Y por último está la tercera categoría de derechos, que se refiere a los derechos colectivos del medio ambiente, el derecho al desarrollo, la protección del ambiente, del medio ambiente, la conservación del equilibrio ecológico, la fauna, la flora y la preservación del patrimonio cultural, los derechos del consumidor y del usuario de servicios públicos. Y finalmente se proclama como un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en provecho de sí misma y de las futuras generaciones. La parte dogmática es complementada por los llamados principios de aplicación y de interpretación de las constituciones. Se incorpora lo que está en el texto vigente de nuestra Constitución, en el artículo 10, de que la enumeración de esos derechos no es limitativa. Se le otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, los cuales, cuando sean más favorables, tendrán preeminencia automática en el orden interno, y que los poderes públicos deberán interpretar y aplicar las normas relativas a derechos humanos en el sentido más favorable para el beneficiario de los mismos. De este modo,
queda incluida en nuestra Constitución, o quedaría incluida, la adaptación constitucional por medio de la mutación constitucional, sin que haya necesidad de poner en movimiento los procedimientos, los instrumentos formales de revisión constitucional. En consecuencia, cuando se produzca la ratificación de un tratado que contenga normas más favorables en nuestro país, ese tratado será de aplicación automática en nuestro país. Igualmente se puede decir que la Sala Constitucional también va a jugar un papel o un mecanismo adicional en la mutación constitucional, ya que se reconoce al juez constitucional la facultad de hacer interpretaciones vinculantes a la Constitución. En síntesis, para concluir, yo quiero señalar lo siguiente. A diferencia de la Constitución vigente, que dedica un solo artículo a los derechos individuales y sociales, desglosado en 17 acápites, el proyecto dedica 35 artículos y 105 numerales. Además, el proyecto de reforma dedica un trato esmerado a las garantías y deberes fundamentales que presuponen la existencia de un orden correlativo de responsabilidad jurídica y moral que obliga al hombre y a la mujer en sociedad. El proyecto, en su diseño institucional, legitima una realidad cambiante en materia de derechos humanos y a la vez enmienda aspectos disfuncionales contenidos en el texto vigente. La ampliación y actualización que en materia de derechos humanos contiene el proyecto a la reforma a la Constitución justifica por sí solo su aprobación. Aprovecho, pues, para invitarles a tomar conocimiento y conciencia del contenido del proyecto de reforma para enriquecerlo, perfeccionarlo con el concurso de todos y todas y con la viva esperanza, tal como se señala en el preámbulo de este proyecto, de que sirva para promover la unidad y la convivencia fraterna de la nación dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias al señor José Darío Suárez por esta exposición. Corresponde el turno a Eduardo Jorge Prats. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa directiva, compañeros de la mesa de ponentes, público que nos acompaña esta noche, amigos radioescuchas y televidentes. Hay dos ideas fundamentales del constitucionalismo que quedan plasmadas en este proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Leonel Fernández en nuestras cámaras legislativas. En primer lugar, que sin separación de poderes ni derechos fundamentales no hay constitución, tal como establece el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789. Y en segundo lugar, que los derechos fundamentales valen lo que valen sus garantías. Por eso, el artículo 8 de la Constitución vigente establece que se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el mantenimiento de los medios que permitan su perfeccionamiento progresivo en un orden de libertad individual y de justicia social. Y por eso, el artículo 7 del proyecto de reforma establece que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, añadiendo, por vez primera en nuestra historia constitucional, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. En otras palabras, la Constitución Dominicana se decanta claramente desde que nos asomamos al mundo de naciones independientes como una Constitución
de los derechos fundamentales y para los derechos fundamentales de la persona. Y precisamente es a partir del tratamiento que se le da a los derechos fundamentales en esta Constitución que hay que juzgar la bondad o la maldad de esta obra. Ese artículo 7 también consagra lo que son los valores superiores del ordenamiento jurídico, que son, por un lado, la dignidad humana y por otro lado, lo que establece el artículo 1, cuando señala que el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado soberano, libre e independiente, que proclama como principios que han de regir la convivencia e inspiran el ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la paz. Por vez primera, nuestra Constitución de modo expresa consagra los valores superiores del ordenamiento que tienen la facultad, tienen la característica fundamental de que tienen carácter normogenético, es decir, la capacidad de parir otras normas jurídicas, con lo cual el ordenamiento no se anquilosa, sino que puede respirar, transpirar y caminar. Una Constitución camina no a través de sus reglas, porque las reglas se agotan en su aplicación, sino que camina a través de los principios y de los valores que la vivifican y que la enriquecen. Y todo eso queda encuadrado en lo que en su brillante exposición el doctor José Darío Suárez llamaba la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que viene a repotenciar lo que es la forma de gobierno civil democrática representativa, establecido como la cláusula de intangibilidad, lo único que la Asamblea Revisora no puede reformar, porque ya no estaríamos frente a una reforma constitucional, sino frente a un cambio o ruptura constitucional. Es decir, la reforma viene a consolidar el Estado de Derecho y a repotenciarlo ahora como Estado social y como Estado democrático. Ahora bien, ¿de qué vale plasmar el más bello catálogo de derechos fundamentales si no existen las garantías específicas que permitan hacer efectivo precisamente esos derechos? Y fíjense que este es el núcleo duro o el código genético de la Constitución, es el hecho de que el Estado, su misión, su función esencial es la protección efectiva de los derechos de la persona. Hay, si se quiere, un derecho a la garantía, y así lo establece el artículo 57 del proyecto, cuando señala que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela que ella establece. Mecanismos que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o acreedores de los mismos. Y se establece que todos los poderes públicos quedan vinculados a esos derechos fundamentales. De manera pues que para la Constitución no solo es el reconocimiento de unos derechos inherentes a la persona, sino que efectivamente esos derechos sean vividos en la realidad. A la Constitución le preocupa no el papel, sino la realidad del disfrute efectivo de esos derechos. Y por eso entonces se consagra el derecho a la garantía jurisdiccional y, lógicamente, al debido proceso para proteger a las personas que acuden a la jurisdicción para la protección de sus derechos. Por eso el artículo 58 establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Y luego pasa entonces a plasmar el catálogo de lo que es el derecho al debido proceso, que está consagrado desde la reforma constitucional de 1908, pero que por vez primera deja de ser una garantía innominada y ya es una garantía que expresamente se denomina garantía del debido proceso. Se consagra entonces que toda persona tiene derecho a ser oída en un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a un juicio público
y contradictorio con respeto del derecho de defensa, que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo y nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Como bien señalaba el doctor Suárez, la Constitución contiene una serie de garantías para evitar que los jueces puedan desvirtuar el contenido de los derechos fundamentales, y por eso el artículo 62 señala que la lista de los derechos no es limitativa sino enunciativa, que está consagrado actualmente en el artículo 10 de la Constitución. Consagra también la garantía de los límites, a los límites que puede establecer el legislador, es decir, es cierto que en aras del orden público y de la paz social el legislador puede limitar los derechos fundamentales, pero esa limitación no puede ser de tal intensidad que anule el contenido esencial y que sea una limitación irrazonable. Del mismo modo, el proyecto reconoce lo que consideramos que es la garantía supranacional, que es la posibilidad de incorporar automáticamente todos los tratados de derechos humanos que sean más favorables que los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad nacional, y finalmente la garantía de la interpretación pro homine. En caso de duda se favorece la libertad, en caso de duda se favorece a la persona titular de los derechos, en caso de duda se favorece la interpretación más favorable a la persona. Todo eso son dispositivos de seguridad que buscan evitar que el juez pueda anular lo que es en un momento la protección de los derechos. Pero el contenido garantista de la Constitución o de este proyecto del presidente Fernández no se limita exclusivamente a estas garantías de interpretación, a estas garantías de consagrar acciones especiales para la protección de los derechos. También hay un conjunto de garantías institucionales que son la Constitución, que son una novedad en nuestro ordenamiento, como lo es el defensor del pueblo, cuya misión fundamental es precisamente la protección de los derechos fundamentales. Se consagra por vez primera la defensa pública gratuita del acusado y de la víctima, y se constitucionaliza la función del Ministerio Público, que es también la protección efectiva de la persona. Del mismo modo, los cuerpos policiales tienen como misión fundamental no la protección del orden, sino la protección efectiva de los derechos de la persona. Hay también una garantía contra la supresión de la Constitución. Por vez primera se regula de modo detallado y ordenado la declaratoria de los estados de excepción en caso de emergencia, de conmoción interior o de defensa. De tal modo que se declare frente a una emergencia política, militar, una emergencia económica, y en todo momento con la posibilidad de que la Sala Constitucional controle tanto la constitucionalidad de la declaratoria del estado de excepción como también la terminación del estado de excepción. Con eso la Constitución queda blindada frente a la posibilidad de que un dictador, de que un presidente pueda erigirse en dictador a través de la declaratoria de un estado de excepción. Hay también una garantía de la reforma constitucional como defensa de la Constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que por un lado se incorpora el mecanismo de la iniciativa legislativa popular que permite a un 2% del electorado iniciar una ley que declara la necesidad de la reforma, y por otro lado se establece la posibilidad, la obligatoriedad del referéndum constitucional para aquellas reformas sustanciales. De ese modo, la Constitución no es modificable, no es tan fácilmente modificable como una ley, pero no es tan difícilmente modificable que se haga algo pétreo e inamovible. Hay también la garantía del control judicial de constitucionalidad a través de la creación de un tribunal especializado, en este caso la Sala Constitucional, que es un verdadero tribunal constitucional. Hay la garantía de la participación ciudadana a través de los mecanismos de participación, y finalmente
la Constitución, el proyecto de Constitución, tiene la novedad de que incorpora las políticas sociales, las políticas públicas para hacer efectivos los derechos, no la incorpora como normas programáticas como todas las constituciones latinoamericanas, que llevan al peligro de que los jueces consideran que esas normas son solamente declaraciones de buenas intenciones que no tienen valor vinculante y obligatorio para los casos que están resolviendo, sino que las políticas para el desarrollo de los derechos quedan plasmadas en todos y cada uno de los artículos de la Constitución, de manera que son normas vinculantes que originarían una inconstitucionalidad por omisión en caso, por ejemplo, que el Estado omitiere su deber, por ejemplo, de combatir la violencia intrafamiliar a través de políticas sociales y públicas al respecto. Finalmente, el proyecto de reforma parte del hecho de que la República Dominicana, no por azar, es República Dominicana. El carácter republicano de nuestra forma de gobierno obliga a ampliar el catálogo de deberes fundamentales, porque esos deberes son la contrapartida del disfrute de los derechos que la misma Constitución consagra. Me siento orgulloso de haber podido cooperar con esta iniciativa colectiva de inteligencia colectiva, al presidente habernos honrado de formar parte en esta comisión de juristas, y solo espero que nosotros podamos no solamente tener Constitución, sino sobre todo vivir en Constitución como un pueblo que quiere ser libre, que quiere ser soberano, que quiere ser justo y que quiere ser democrático. Muchas gracias. Ha sido la exposición del licenciado Eduardo Jorge Prats. Es una forma de ampliar el radio de acción de esta propuesta, que lo que busca es, reiteramos, que la sociedad dominicana pueda conocer el contenido de la propuesta. Pasamos de inmediato a dar el turno al primer comentarista de la noche, José Alberto Cruzeta. Muy buenas noches a la personalidad integrante de la mesa de honor, especialmente a Monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de Diálogo Nacional, a los televidentes y radioescuchas y a todo el público presente. En relación al tema que nos ocupa, el doctor y mi ex profesor José Darío Suárez establecía una distinción de la Constitución entre la parte orgánica y la parte dogmática. Considero que esta clasificación ya no se compadece con un constitucionalismo contemporáneo, porque responde a la parte del constitucionalismo que actuaba como facultad y delimitación. Hoy estamos en una estructura de valores fundamentales, y creo que el proyecto se inclina por esa teoría. Y hago la clarificación por lo siguiente: no ganamos nada con establecer unos valores al principio o en el alma de las constituciones modernas, como es en los preámbulos o en los primeros artículos, si después la parte orgánica vamos a organizar las instituciones de manera autoritaria. O sea que los valores de la parte dogmática de la Constitución permean todo el texto, y la separación prácticamente no se compadece con un constitucionalismo moderno. Sí estoy de acuerdo que la Constitución es un mecanismo de control de exceso. Es la lucha prácticamente en contra de los poderes, de todos los poderes. La Constitución es la expresión más solemne de la voluntad del pueblo, a la cual todos debemos lealtad absoluta. Y sobre todo sirve para controlar los excesos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante la revisión judicial, tanto por el control difuso como por el control concentrado. A fin de controlar los poderes que suelen absolutizarse, como decía Montesquieu, hasta la virtud hay que limitarla. Consideramos que en el Estado constitucional moderno está fundamentado en 4 premisas. Premisa número 1, basada en la Constitución como norma. Segundo, la democracia, igualdad y soberanía popular. Tercero,
la República como fragmentación y control del poder, y por último el Estado de Derecho, que es el imperio de la norma, y el consecuente sometimiento a la Constitución y las leyes de todos los poderes. Toda la historia del derecho puede ser leída como la historia lenta, difícil y controvertida de minimización del poder, de una progresiva sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, que es el gobierno de la razón, según Aristóteles. Es así que el derecho vendría a ser la ley del más débil, la cual actúa frente a todo tipo de poder, o como expresa Dworkin, los derechos son triunfos frente a la mayoría. La teoría constitucional establece que el ser humano es titular de unos derechos absolutos frente al Estado y frente a todos los poderes del mundo. La Constitución fue inventada para protegerlos. Otro punto a favor del proyecto es el artículo 5, que establece esta idea de que todos los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a los preceptos de la Constitución y que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. De la lectura de este artículo se colige que la política y la legislación que deriva de ella quedan subordinadas al derecho. Ya no es el derecho que es instrumento de la política, sino que la política es instrumento del derecho, sobre todo de los valores y principios fundamentales. Otro aspecto importante del proyecto es la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales, que van de los artículos 41 al 54, y la incorporación de los derechos colectivos y del medio ambiente, artículos 55 y 56. En relación a la garantía del artículo 58, de que hablaba el amigo Eduardo Jorge Prat, considero que es muy importante que el proyecto le haya dado jerarquía y linaje constitucional a las convenciones y tratados internacionales. Pero la forma en que está redactada en la Constitución no estoy de acuerdo. Porque si usted establece que los tratados y las convenciones tienen jerarquía constitucional, no hay por qué incorporar articulados de los tratados y las convenciones en la Constitución, porque eso crea una inflación legislativa innecesaria. Considero que la forma más idónea de legislar sobre este aspecto es como lo hace la Constitución argentina en el artículo 75, inciso 22, que establece que tiene rango constitucional una serie de tratados e instrumentos y lo incorpora. Y por esta vía nosotros estamos incorporando más de 400 artículos que hay que graparlo a los 254 del proyecto. O sea que ya la Constitución Dominicana no es un solo documento, sino que ya está en varios documentos. Todo esto sin perjuicio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para la República Dominicana, desde que aceptamos su competencia en el año 1999. Otro punto importante del proyecto es establecer la operatividad de la cláusula de los tratados y convenciones, es decir, su entrada directa en vigencia, sin necesidad de ninguna ley doméstica para su aplicación, y la consagración de la interpretación pro homine en el inciso 4 del mismo artículo. Esto plantea un problema de tensión en el derecho dominicano, porque se pueden dar contradicción entre la Constitución y una norma de un tratado, o se pueden dar contradicción entre disposiciones de dos tratados entre sí. Por ejemplo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos establece la protección de la vida en general desde el momento de la concepción, tesis asumida por el proyecto en el artículo 30. Pero la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer establece el derecho de la madre de elegir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos. Para la solución de estos casos, además de la interpretación pro homine en el sentido de aplicación de la norma más favorable a la persona titular de derechos, son susceptibles de ser resueltos utilizando otro método de interpretación constitucional, como sería la ponderación mediante el principio de proporcionalidad de Robert Lacey, los escrutinios racional, estricto e intermedio utilizados en Estados Unidos y Puerto Rico, y el método de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales de Peter Arbery. Considero que al otorgarle rango y linaje constitucional a las convenciones y tratados sobre derechos humanos,
tesis defendida desde hace mucho tiempo por el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez y el doctor Eduardo Jorge Prat, se pone término a una discusión no siempre pacífica en el derecho dominicano sobre cuál es el lugar de los tratados y convenciones sobre derechos humanos en el sistema de fuente. Discusión que había sido zanjada en la resolución 1920, antes citada, que estableció que el derecho constitucional dominicano está integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales, la nacional y la transnacional, entre las que se encuentran los tratados y las convenciones sobre derechos humanos. Pero estas bondades del proyecto no son obstáculos para hacer una lectura diferente de algunos artículos del proyecto. No en forma de crítica, sino más en forma de sugerencias. Tenemos las siguientes. En el artículo 16 y en otros muchos del proyecto, la concepción al lenguaje políticamente correcto, que obliga a decir dominicanas y dominicanos, en lugar de simplemente dominicanos, resulta engorroso y plantea además posibles problemas de interpretación, si no se respeta siempre ese uso. Por ejemplo, es el caso del artículo 16, inciso G, que dice, los descendientes directos de dominicanas residentes en el exterior. El artículo dice solo dominicanos. Nos preguntamos, ¿no son dominicanos los hijos de las dominicanas? En el artículo 23, inciso primero, no se comprende por qué esta prohibición a los extranjeros. Además, actividades políticas es un término bien impreciso y de textura abierta. Los extranjeros se pueden reunir para otro fin y son actividades políticas. Eso hay que precisarlo. En el inciso 2 del artículo 24, cuando dice, en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado, plantea muchos problemas. ¿Qué ocurriría si la adoptan los tribunales, un poder público, pero no el poder ejecutivo, otro poder público? El artículo 24, inciso 4, la referencia a los intereses nacionales. Considero que es una noción que puede justificar muchas acciones. Basado en nociones de ese tipo, países instalaron el fascismo en Europa. En el artículo 28, con decir que la dignidad es inviolable, en mi opinión, basta. Sagrada y innata, me parece, están de más, suenan a retórica. El artículo 29 empieza diciendo, todas las personas, pero el inciso primero del mismo artículo se refiere únicamente a las dominicanas y los dominicanos. En el artículo 30, lo de que la vida es inviolable desde la concepción, supone la prohibición de la legalización del aborto en cualquier caso, incluyendo el terapéutico. Eso sitúa a la República en un lugar aparte con respecto a todos los estados constitucionales que han despenalizado algunos supuestos de aborto. El último ejemplo es el de México. Por ejemplo, en España se aprobará pronto una ley de plazos. En el artículo 31, inciso 10, el criterio de que sea útil para la comunidad plantea el problema de que suele considerarse la famosa presentación de Dworkin, que tener un derecho fundamental es como tener un triunfo en el juego de cartas. Esto es, que el derecho ha de prevalecer incluso contra los intereses del grupo, si no siempre, al menos en ocasiones. Como expresa John Rawls, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar. Por otro lado, cata mal en el artículo 34, derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el artículo 40, inciso primero, la referencia a las buenas costumbres parece estar de más. En el artículo 44, inciso 2, dice, la unión estable entre un hombre y una mujer que forman un hogar de hecho genera derechos. Eso parece querer decir que no tienen la misma consideración que los matrimonios legales. Esa discriminación parece injusta. Hay una reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Civil de La Vega respecto que puede ser de interés. En el artículo 45, inciso primero, con respecto a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de las personas adultas, puede ser excesivo o poco claro. Prevalecen siempre. Prevalece un derecho de relativamente poca importancia de un adolescente frente a un derecho de máxima importancia de un adulto. En el artículo 51, inciso 6, se introduce como derecho social el derecho al cierre de las empresas privadas. Parece una concepción a la ideología neoliberal más que excesiva. Presupone que el derecho de huelga está en el mismo nivel que ese derecho al cierre patronal, lo que me parece inasumible desde cualquier concepción de justicia social. Claro que el de justicia social es un concepto negado por neoliberales como Hayek.
Fijar en la Constitución el monto mínimo en porcentaje que debe dedicar el Estado a la educación. Establecer una disposición que consagre la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, tal como lo hacen la Constitución venezolana, guatemalteca, colombiana, salvadoreña y ecuatoriana. El artículo 58 del proyecto, en sus 11 incisos, reproduce en gran parte el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El inciso 9 de dicho artículo establece el derecho al recurso de apelación en vez del derecho a recurrir, como lo establece el artículo 8.2h de la Convención, ya que la apelación es una especie dentro del género de los recursos, y la Convención lo que quiere es resguardar una revisión de la decisión por medio de cualquier recurso. Además, el mismo inciso consagra la reformatio imperius, cuando lo que establece este inciso en la Convención es la prohibición para el Ministerio Público de recurrir la sentencia de condena. Finalmente, la República, la democracia y el Estado de Derecho, hoy inseparables compañeros de ruta, volverán a ser un proyecto político que entusiasme como antaño a las generaciones más jóvenes. A las nuevas generaciones le corresponde evitar que las derrotas se repitan y la desesperanza crezca. Ese es el desafío y esa es la tarea. Radicalizar la lucha por el Estado constitucional, democrático y social del derecho. Es el nombre de una batalla de nuestra época que todavía busca una juventud entusiasta y comprometida. No hay mejor práctica que una buena teoría. Muchas gracias. Señoras y señores, Cristóbal Rodríguez Gómez. Muy buenas noches a los distinguidos integrantes de la mesa principal, a los compañeros con los que me honro en compartir la mesa del panel. Los derechos fundamentales y los principios es el tema que nos convoca en esta noche, y yo quiero partir con una apreciación general en un doble sentido sobre este problema. En primer lugar, la incorporación en el proyecto de Constitución sometido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de una serie de principios y derechos fundamentales como el pluralismo, la paz, la igualdad, la libertad, la justicia, constituye, sin lugar a dudas, una muestra de madurez y de conciencia respecto de las macrotendencias que orientan las constituciones en esta confusa contemporaneidad que nos ha tocado vivir. Lo mismo cabe señalar en relación con la extensísima lista de derechos y libertades fundamentales que se recogen en el proyecto de Constitución. La constitucionalización de los derechos de la infantoadolescencia, la constitucionalización de nociones como intereses difusos y derechos colectivos, el reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho fundamental, entre otros muchos por los que pasa el afianzamiento del catálogo de derechos sociales, económicos y culturales que también se hacen presentes en el proyecto, contribuirán por lo menos a eliminar las dudas entre los actores del sistema jurídico respecto de la fuerza, de la fuerza vinculante y del carácter normativo que tienen todas estas disposiciones por el hecho de estar reconocidas implícitas o explícitamente en la Constitución. Pero sobre estas cosas se ha hablado mucho en estos días y se ha hablado mucho en esta noche, en este salón. Así que yo quisiera, con el austero laconismo que nos imponen estos 10 minutos, referirme a una serie de señalamientos puntuales que entiendo podrían contribuir a mejorar algunos enunciados contenidos en el proyecto,
para concluir con una reflexión final sobre las nociones de norma jurídica, derechos y eficacia normativa. En el artículo 34 del proyecto se plantea que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El orden jurídico es una noción muy abierta y no puede ser que una resolución o un reglamento administrativo se conviertan, como parte del orden jurídico que son, en instrumentos de limitación de los derechos fundamentales. Es un lugar común en el derecho comparado que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados mediante una ley. Más aún, en muchas constituciones, esa ley tiene unas características específicas, es decir, las leyes que regulan o limitan el ejercicio de los derechos en muchas partes deben ser aprobadas con requisitos reforzados de mayoría, son las denominadas leyes orgánicas. Pero más aún, como bien decía el profesor Eduardo Jorge, incluso al legislador legitimado democráticamente por el voto popular, le están impuestos límites en el ejercicio de sus competencias para limitar los derechos. La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces creo que esa redacción del artículo 34, que pone en manos del orden jurídico en general la posibilidad de establecer límites al ejercicio de los derechos, debe ser mesuradamente ponderada. El artículo 39 del proyecto establece que las reuniones públicas estarán reguladas por ley. Es decir, las reuniones públicas, usted no podrá reunirse en un parque si de repente una disposición legislativa se le antoja que no. Es decir, el principio cardinal es la libertad de reunión y asociación. Y hay determinados tipos específicos de reuniones que ameritan regulación legislativa, pero las reuniones públicas como concepto general y abstracto no pueden estar subordinadas a una autorización legislativa predeterminada. En el artículo 50 se plantea el derecho a la salud como una emanación del derecho a la vida. Y es evidente que hay una conexión estrecha entre el derecho a la vida y la vida en dignidad y el derecho a la salud. Pero es un lugar común en el constitucionalismo comparado que la salud es un derecho fundamental de configuración autónoma, que debe ser tenido y considerado como tal al margen de su conexión con el derecho a la vida. En el artículo 52.1, perdón, se habla del derecho a la educación solo para los dominicanos y para los extranjeros en situación de regularidad legal. El artículo 8 de la Constitución Dominicana vigente actualmente reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana. Es decir, basta con que usted sea un ser humano para ser acreedor de un conjunto de derechos que le debe reconocer cualquier Estado en el que usted se encuentre. La educación no es un derecho de naturaleza política que evidentemente está restringido
para los que son ciudadanos nacionales de un determinado Estado, o los que han agotado los procesos de naturalización que están debidamente regulados por ley. Hay un tratamiento conceptual indistinto en relación con el tema de los derechos colectivos y los intereses difusos. Pareciera que se trata de un mismo concepto, tal y como están recogidos en el artículo 55 del proyecto. Y son categorías jurídicas sutiles, pero con diferencias importantes, que tienen implicaciones no solo desde el punto de vista de la teoría del derecho, sino desde la teoría del proceso. Es decir, no son los mismos actores los que están legitimados para actuar en la reclamación de los derechos colectivos que los que lo están para plantear reclamaciones judiciales en materia de intereses difusos. Quiero hacer, porque ya me dijeron que se agota el tiempo, una reflexión final. Quiero reiterar mi positiva valoración de la incorporación de los principios rectores del ordenamiento, así como la considerable ampliación del catálogo de derechos y libertades fundamentales, sin detrimento de las observaciones que acabo de formular. Sin embargo, me gustaría aprovechar este singular espacio de discusión para llamar la atención sobre ciertos riesgos que entraña para la autoridad y el respeto que merece toda Constitución las dificultades en el cumplimiento efectivo de sus disposiciones. Digo esto porque en nuestro país existe una brecha consuetudinaria con una peligrosa tendencia a ensancharse entre norma jurídica y realidad política. La Constitución en nuestro país ha sido siempre una gramática que el poder ha leído a patadas. El derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros muchos, hace décadas que forman parte del repertorio de derechos en nuestro sistema jurídico superior, pero reiteradamente reprobamos el test que inquiere sobre la eficacia de estos derechos. La situación de nuestras escuelas y hospitales públicos, así como la calidad de nuestra enseñanza, son muestras fehacientes de lo que acabo de decir. Pero no se trata solo de que no es suficiente con la consagración constitucional de los derechos. La proliferación de normas jurídicas ineficaces contribuye a socavar peligrosamente el sistema de derechos en su conjunto, pues la gente tiende a perder confianza, respeto y fe por un orden normativo compuesto de disposiciones jurídicas vacías de todo contenido material y real. Debemos evitar caer en la tentación del populismo constitucional, esa peligrosa tendencia que se mueve entre la irresponsabilidad y la demagogia y que consiste en crear la ilusión de que cambiando la Constitución en su letra se transforma la realidad en sus complejas formas y manifestaciones de expresión. El auténtico sentido de este proceso de reforma constitucional se expresará en la voluntad de nuestros dirigentes políticos para sellar el compromiso de impulsar una cultura de lo constitucional en la cotidianidad del funcionamiento de nuestras instituciones y en la sociedad en general, así como en la capacidad de la ciudadanía para exigir civilizadamente dicho compromiso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Cristóbal Rodríguez Gómez, el segundo y último de los comentaristas en esta noche. En nombre del Diálogo Nacional, la Presidencia de la República, la Fundación Institucionalidad de Justicia, quienes han sido las entidades y órganos convocantes a este segundo foro, muchas gracias a quienes han estado con nosotros en esta noche en el auditorio, en el Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en la ciudad de Santiago, y a cada uno de ustedes que a través de la televisión o de la radio también han estado participando del desarrollo de este segundo foro. Gracias.